Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Bienvenidos una vez más a nuestro Hola Ever. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Como pueden ver, tenemos a nuestros dos panelistas. Por un lado, tenemos a nuestro queridísimo doctor Salces, que es nuestro Chief Medical Officer. Él lleva muchos años de experiencia en la industria. Y por otro lado, tenemos a la doctora Nancy, que el día de hoy es nuestra invitada especial. Eh, bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la salud. Doctor Salces, le cedo la palabra. Muchas gracias, Jenny. Bienvenidos a Hola Ever. Qué placer, ¿eh? Qué placer tener personas conectadas a nosotros tan temprano en la mañana, escuchándonos. De veras que me crea un orgullo de saber que tenemos esta comunicación con ustedes y creo que va a ser de mucha utilidad. Teniendo en cuenta y considerando el mes de noviembre, que es el mes diríamos, la sensibilización del cáncer de próstata, hemos decidido hablar en referencia al cáncer de próstata, que es una condición médica, como ustedes conocen, desafortunadamente bastante frecuente, pero afortunadamente la ciencia ha avanzado mucho en los últimos 20 años y hablaremos de lo que estamos haciendo en el cáncer de próstata, no tanto, es decir, la prevención y sobre todo en los tratamientos también. Para eso, y también quiero anunciar que conmigo está la doctora Nancy de la O. Me acompaña en esta plática. La doctora Nancy de la O la conocemos de hace muchos años. Tiene una experiencia de más de 10 años en la industria de seguros de salud. Y bueno, doctora, bienvenida. Y le voy a dejar la palabra para que usted continúe con esta exposición. Buenos días. Hola, doctor Salces. Hola, Janine. Gracias. Buenos Hola, días a hola. todos. Gracias por conectarse y por acompañarnos desde donde estén, México, Brasil, Venezuela, Ecuador. Gracias por estar aquí presentes. Y efectivamente, como dice el doctor Salces, hoy vamos a hablar de un tema súper importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mes de noviembre. Se le llama Noviembre Azul, porque a nivel internacional se sabe y se está haciendo ahora ya una concientización y sensibilización hacia uno de los diagnósticos y enfermedades mucho más importantes en términos de mortalidad y para la población masculina, que es el cáncer de próstata, que desafortunadamente se está volviendo uno de los primeros casos de mortalidad en muchísimos países y es básico que ustedes conozcan cómo prevenirlo, cómo tratarlo, de qué es, pero sobre todo que también todos ustedes agentes o los brokers o población general, pues conozca, tenga claridad sobre este tema y además sepa que, bueno, con su póliza Ever van a estar completamente protegidos para estas patologías de toda la parte prostática o cualquier padecimiento. Siempre tenemos el papá, el abuelito, el hermano que de pronto vemos que se para muchísimo en las noches al baño o que tiene algún problema ahí de inflamación. Bueno, hoy vamos a hablar en relación a los temas de próstata y queremos que pues participen con nosotros, que esta plática se haga mucho más amena. Así que cualquier pregunta o duda que tengan, por favor, participen con nosotros. Ahí viene el chat para que puedan hacer cualquier pregunta y pues gracias por acompañarnos. Si me acompañan con la lámina, por favor, que tenemos por ahí preparada. Sí, doctora. Porque efectivamente vamos a hablar de la próstata y un poquito para que se la imaginen, vamos a poner aquí una imagen eh, de la próstata. La Ya la compartí. primera, Janine, por favor. La próstata es una glándula exclusiva del aparato reproductor masculino, si no es que la más importante. Se encuentra justo debajo, a ver si me pueden poner la primera para que podamos visualizar dónde está la próstata anatómicamente hablando, justo debajo del hueso de pubis y justo debajo de la vejiga.
rodea un tubito que es por donde pasa la pipí, que se llama uretra. Ahí donde lo podemos ver, vemos la imagen de un hombre y, porque les repito, es básicamente del sexo masculino. Y bueno, es una glándula, ahí van a ver la glándula en chiquito que se ve en color café. Y la próstata tiene el tamaño de una nuez, para que se hagan una idea de cómo es la próstata, tiene el tamaño de una nuez, pesa alrededor de 20-30 gramos. Y conforme los hombres avanzan, esta puede llegar a duplicar hasta peso y tamaño. Entonces, más adelante nos va a hablar el doctor Salces de qué pasa cuando esta próstata crece. La función principal de la próstata, bueno, tiene dos funciones principales, pero una de las más importantes, pues, es el de producir líquido seminal, o lo que viene siendo el semen. ¿Y qué es esta parte? Pues es la de cuidar el líquido seminal, es donde se encuentran los espermatozoides, y además aquí se usa como el líquido o toda la gasolina, por así decirlo, que usan los espermatozoides para moverse, y esto, bueno, favorece o capacita, hace que todos los espermatozoides tengan la energía para fecundar al óvulo. Es importante también conocer qué pasa con la anatomía de la próstata, porque está cerca de dos esfínteres que cierran la salida de la orina. Por lo tanto, es muy común que si hay problemas de próstata, haya problemas de orina y que podamos tener incluso pues, un tema de incontinencia. La próstata, como hablamos de que es exclusivo del sexo masculino, es un órgano dependiente de testosterona, que es una hormona masculina y que es determinante para el tratamiento de algunos tipos de cáncer de próstata. Por otro lado, bueno, también la próstata está rodeada por una serie de nervios, que son los nervios que apoyan al tema de la erección, y por eso cuando el hombre tiene alguna intervención o alguna patología donde se retira la próstata, pues bueno, es muy común que tengan problemas de erección. ¿Por qué es importante conocer la anatomía de la próstata? Bueno, yo les puse ahí en la segunda lámina, si alcanzan a ver qué pasa ahí, como esta capsulita que se ve, hagan de cuenta que estamos cortando la próstata a la mitad y vemos ahí un color amarillo, café, verde, azul. Bueno, esta es la próstata, si la cortamos a la mitad, vemos que tiene 4 zonas muy importantes. Y una de las zonas que más nos preocupa siempre, o a la parte médica, a la parte de los especialistas en urología, pues es esta zona amarilla que se alcanza a ver ahí. Es la zona donde normalmente se detecta el mayor porcentaje de cáncer prostático. Cuando se hace un tacto rectal, normalmente se evalúa con detenimiento esta zona que se le llama la zona periférica, porque es la zona que mayor frecuencia presenta el cáncer. La próstata juega un papel súper importante en la regulación del flujo de la orina. Como les dije, rodea la uretra, que es el tubito por donde pasa la orina. Si ustedes ven la parte de arriba, esta capsulita café, pues es la uretra, pasa un tubito, por ahí pasa la orina. Entonces, si yo tengo una uretra que está inflamada, que está dura, pues lo que va a hacer es cierra este tubito y no va a dejar pasar la orina. Y bueno, es un órgano súper importante en el sistema reproductor masculino. ¿Qué síntomas da la próstata? Pues bueno, nos puede dar muchísimos síntomas. Todos estos síntomas van a estar siempre relacionados a dos cosas. Como lo mencionábamos, si es el sistema reproductor masculino más importante, pues siempre va a estar relacionado a síntomas urinarios o miccionales y a síntomas de eyaculación. Por ejemplo, conforme el hombre envejece, la próstata crece, tapa el chorro de la orina, de manera que el chorro es más flojo, y bueno, esto genera que los hombres en la noche se levanten a orinar pues con mayor frecuencia, o deban orinar con mayor frecuencia también durante el día, o tengan que apretar el abdomen con más fuerza para orinar. ¿Cuáles son las 3 principales enfermedades que tiene la próstata? Pues vamos a decir que hay 3 enfermedades más habituales. Nosotros vamos a hablarles ahorita de 2, que son las más importantes y que queremos que ustedes un poquito conozcan, porque hablar de próstata nos lleva muchísimos años. El especialista en urología se tarda 4 años en estudiar para urología, y bueno, aquí en una hora queremos resumirles un poquito la importancia y sensibilizarlos sobre el tema de la próstata. Vamos a hablar de la hiperplasia prostática benigna, que es cuando la próstata se hace grande,
y vamos a hablar del cáncer de próstata. Así que cedo la palabra al doctor Salces para que con toda su experiencia nos comparta qué es la hiperplasia prostática benigna y por qué es tan importante hablar de ella en este momento. Sí, gracias, doctora. Excelente su presentación. Sí, definitivamente la hiperplasia benigna prostática, afortunadamente no es una condición médica maligna, pero las incomodidades y los síntomas y signos que produce en el hombre son definitivamente, restan calidad de vida, es lo que en realidad produce. La hipertrofia benigna prostática, como ya explicaba, no es más que el agrandamiento de la próstata y que ocurre tan temprana edad como a los 50 años. Las estadísticas muestran una estadística alta de más de un 50% de hombres mayores de 50 años ya empezando a sufrir estos signos de nocturia, es decir, levantarse muchas noches, muchas veces en la noche para para miccionar, y también las incomodidades propias de la estrechez esa que produce en el canal de la uretra, en este caso el tubo de la uretra, que es el conducto por donde se elimina la orina. Afortunadamente, han pasado los años, esta condición médica, que como repito, no es maligna, pero ha venido tratándose con medicamentos, con tratamientos locales, con tratamientos quirúrgicos que comenzaron ya hace más de 20 años, donde se hacía una cirugía bastante comprometedora. Era una cirugía donde a través de la uretra, es decir, a través del conducto urinario, se llegaba a esa área hiperplásica o aumentada de tamaño y de una manera quirúrgica se hacía una reducción de la misma. También se podría hacer a través de lo que es la pared abdominal, por una incisión abierta del abdomen, pero ya este procedimiento vía uretral fue lo que cobró más importancia y mejores resultados. En los últimos 5 años ha salido una técnica que esto sí ha revolucionado llamativamente el tema quirúrgico, que sería en este caso la hidroablación prostática robótica. ¿Qué cosa es ablación? Ablación es, en términos médicos, la destrucción o la eliminación de tejidos en el cuerpo humano. eh, lo que es la hidroablación, entonces sería la destrucción del tejido mediante la utilización del agua. Ahora le voy a explicar cómo se hace el procedimiento. En realidad es una hidroablación prostática y es robótica. ¿Por qué robótica? Porque simultáneamente, mientras se hace esta reducción de la próstata, esta reducción se hace haciendo ecografías y citoscopías simultáneas que permiten ubicar directamente y exactamente el lugar donde se va a hacer esa ablación. Es como que estuviéramos pelando una manzana y buscar el lugar que quizás tenga un daño. Entonces, esa parte la tenemos que diferenciar exactamente. No dejaríamos la parte que está dañada de la manzana y nos comeríamos entonces, dejaríamos la parte enferma para comer. Aquí lo importante es dirigir el procedimiento a esa área que está hipertrofiada o hiperplásica para lograr el objetivo de la cirugía. Esto se hace mediante la introducción de un chorro de agua a alta velocidad. Ese chorro de agua a alta velocidad hace que produzca efectos de cierta forma térmicos sobre esa área hipertrofiada y se puede ir reduciendo la glándula sin necesidad de traumatizarla. Los resultados definitivamente han revolucionado esta técnica y sobre todo para los hombres, para los caballeros que definitivamente sentían incomodidad después de la cirugía con instrumentación quirúrgica. Esta cirugía se considera de invasión mínima. Las cirugías de invasión mínima son, como la palabra lo dice, son cirugías donde tú no invades, tú tratas de agredir lo menos posible los tejidos del cuerpo humano.
minimiza los Doctor, daños. una pregunta. Sí. ¿Y el tiempo de recuperación para las Voy a ir personas? al final. Ya, Estoy todavía en el quirófano operando. ok, ok. Acabo de darle Está- la orden Estamos a no aquí la pasando al enfermera, ¿no? instrumental quirúrgico. Yo en este momento soy un urólogo, tengo al paciente anestesiado. Por cierto, veo que tengo personas que están escuchando el tema y me están siguiendo. Eso me da mucha contentura. A la vez que me da me confirma que están atendiendo bien lo que estoy explicando. Y Atentos. esa pregunta está excelente. Pero llegaremos a ella. Imagínate, estoy en el salón, soy el urólogo, ya el paciente ha sido anestesiado. Esto es importante, quizás esta es una pregunta que también voy a contestar por anticipado. Esta cirugía se hace con anestesia local, se puede hacer con local, o se puede hacer con anestesia raquidia. La anestesia local, eh, me gusta más usar la raquidia porque en la anestesia raquidia se adormece todo el área de lo que es la cintura hacia las piernas. Es decir, el paciente se va a sentir mejor, los anestesistas van a trabajar mejor con él. Pero bueno, antiguamente para la cirugía traumática que yo explicaba anteriormente, que es la cruenta, vamos a decir esa palabra, pues tenía que ser con anestesia general. Una vez que ya el paciente está anestesiado, entonces se le dan los datos al robot para que él sea, fíjense bien, el que determine la graduación en lo que son la realización de la citoscopía y la ecografía. Eso ayuda mucho porque nosotros como seres humanos podremos ser muy buenos cirujanos, tener muy buenas manos hábiles para operar, pero la máquina sí sustituye un poco, no el pensamiento de lo que vas a hacer, pero sí la efectividad local, como sucede con la operación de cataratas en los ojos, o que es definitivamente una operación que hay que tener mucha precisión, y la mano, el ser humano no tiene todavía esa precisión que puede tener una máquina. Mediante esos datos que nos va aportando el robot se encarga de enviar ese chorro de agua con una velocidad alta a través de la uretra y hace diríamos, la ablación de esa zona que está aumentada de tamaño. Y lo hace sencillamente hasta donde lo necesita el paciente, hasta que esta eh, constricción que existe en la uretra desaparezca. Por supuesto, al tener este efecto del agua, el agua nada que ver con una técnica anterior que se hacía mediante un bisturí, también robótico, pero ¿qué dejaría el corte con bisturí? Por supuesto, con un sangramiento. Por eso es que una de las ventajas que tiene esta técnica es que daña lo menos posible, prácticamente nada, a los tejidos adyacentes a la próstata. Eh, Muy importante esto que les voy a decir, que un resultado que preserva la función prostática. Eso para nosotros los hombres que sufrimos Súper esta enfermedad importante. es súper importante, porque el preservar, ya la doctora se refirió a la función prostática. La función prostática, repitiéndolo un poco a grandes rasgos, donde la próstata se fabrica el líquido seminal, que al juntarse con los espermatozoides en los testículos, da como resultado el semen que se libera en el momento de la eyaculación. No quiero hacer una clase de sexología hoy, vamos a hacer una clase de urología. Quizás, les prometo en un Es futuro viernes, es cercano, viernes. ¿qué le parece, doctora? En un futuro cercano, una clase un poquito más sexología. Eso es un tema siempre muy, muy bien recibido, pero bueno, definitivamente, a lo Claro. que voy, diríamos, el prevenir los daños prostáticos y que preserva la función, quiere decir que después de una técnica como esta, nosotros los hombres que la sufrimos, podemos seguir teniendo las ventajas que son importantes de la función de la próstata. Y por supuesto, como decía anteriormente, reduce los efectos secundarios que producían las técnicas anteriores. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Ya me refería a uno de ellos, el sangramiento, el tener que colocar una sonda por más de 30 días, inflamación, dolor en bajo vientre, todos los síntomas y signos que puede provocar una técnica que daña el tejido, que es traumática sobre el tejido.
La pregunta de la sonda, me preguntaban, era la rehabilitación, ¿no? O la pregunta que nos hicieron. El tiempo de recuperación El de tiempo de esta recuperación. cirugía. Bueno, el tiempo de recuperación va muy implícito a lo que es la cirugía de invasión mínima. La invasión mínima, las cirugías de invasión mínima, llámese colecistectomía, llámese cirugías colónicas, hasta las apendicitis hoy en día se hacen con cirugías, procedimientos de invasión mínima. Por supuesto que va a reducir el tiempo de recuperación. El paciente va en prácticamente 2 semanas, va a sentir que ya es posible que pueda tener cualquier tipo de actividad. La sonda que hay que dejar, siempre hay que dejar una sonda a la vejiga. Esa sonda garantiza de que no vaya a haber una inflamación muy alta en la uretra y la uretra a la vez comprima el área de hacer la necesidad urinaria. Entonces se hace a través de la sonda, pero evidentemente se retira aproximadamente a los 7 o antes de los 10 días. Eso va a ser monitoreado por el urólogo. Pero Por el sí, urólogo. definitivamente creo que los resultados son muy favorables. Esto ya hoy en día ha quitado una preocupación alta a los que sufren de hipertrofia benigna prostática, que tengan que ir a un quirófano. Y bueno, aunque no es una condición médica maligna, el saber que podemos contar con una técnica como esta, sin daños de invasión mínima, es un gran éxito, ¿no? Eh, Completamente. sí, Doctor Salces, aquí nos sí. preguntan qué complicaciones puede surgir si no se trata la hiperplasia benigna. Bueno, muy interesante pregunta. Definitivamente tenemos un auditorio, doctora, ¿qué usted cree? Increíble. Muy buena Increíble, pregunta, sí, ¿eh? no, me encanta Sí, que bueno, no, pregunten es porque que este es un tema todos nos interesante, informamos pero estoy viendo que bastante. han visto la gráfica, estas gráficas que se prepararon y están oyendo los síntomas y signos que puede provocar. Sí, definitivamente, el hecho de que la hipertrofia benigna prostática se deje avanzar, pues va a producir lo que no vamos a poder lograr a través de una técnica como esta, de la que es la ablación e inclusive a través de una técnica agresiva como lo que se hacía antes. Cuando la hipertrofia benigna prostática se agudiza o se vuelve crónica, pues viene una oclusión urinaria, es decir, te condena a tener que usar una sonda vesical permanente o definitivamente Dolorosísima. someterte a una cirugía que puede ser mucho mayor. Puede inclusive ser a Exacto. un raspado de la glándula y ahí vas a dañar un poco la uretra o simplemente hacer una prostatectomía. A veces es necesario hacerla porque si la próstata está grande, el tema está que si no se hace a tiempo, pues esa próstata no se va a poder lograr trabajar a través de esta técnica de ablación. Y entonces hay que hacer una prostatectomía parcial mediante un procedimiento quirúrgico ya más agresivo. Por tanto, yo sí, en este caso, aprovecho, eh, soy de la opinión, como médico, de que ya la sintomatología de nocturia, que es orinar varias veces en la noche, de que el chorro de orina ya no es tan fuerte como antes, que el chorro de orina puede interrumpirse en el momento que se está haciendo la función de orinar. Todos estos signos deben ser consultados cuanto antes, primero por su PCP, por su médico de primario, pero definitivamente él los va a Claro. remitir a un urólogo, porque hay que estudiar, ¿eh? Hay que estudiar una hipertrofia benigna prostática. Es una enfermedad benigna, pero es una enfermedad que puede también llevarnos a una sospecha de que pueda haber una neoplasia o un proceso neoproliferativo, o mejor llamado cáncer, en el área. Por tanto, esto no es de esperar. Regularmente no se espera. Como ustedes, como las Sí, no, mujeres, que si se notan un nodulito, una bolita cuando se están bañando, exacto. e inmediatamente al otro día sacan una cita para un doctor. Pues nosotros los hombres, que por cierto, somos hombres, pero somos más cobardes para la medicina y para la cirugía y para todas estas cosas, porque la vida así lo dice, pero hay que andar rápido, ¿eh? Olvidarse de que le puedan hacer, eh, diríamos, procedimientos, como la doctora que se va a referir ahora, porque uno de los diagnósticos de las enfermedades prostáticas, bueno, los médicos lo consideran el primer efecto, el primer objetivo diagnóstico
es el tacto rectal. Y así yo, cuando empecé a estudiar medicina, me enseñaron, y durante la carrera de medicina me enseñaron a hacer un tacto rectal. El tacto rectal hay que hacerlo siempre, independientemente de la ecografía, del ultrasonido, porque en eso sí no hay falla. Los dedos humanos, los dedos del hombre, enguantados, por cierto, haciendo el tacto pueden determinar la consistencia de un nódulo prostático, de un tumor prostático, hacer la diferencia. Ya la doctora quizás le pueda hablar un poquito más de esto, pero fíjense la importancia de, ante cualquier sintomatología del aparato genitourinario, siempre uno debe acudir con premura al médico. Doctor, una pregunta. Sí. ¿A partir de qué edad usted recomienda que se empiecen a hacer esas exploraciones? Bueno, la exploración del aparato urinario en el hombre, en este caso que estamos hablando de temas prostáticos, va a estar muy paralelo a la edad después de los 50 años. Claro, si no hay sintomatología orgánica evidente, llámese dolor, llámese dificultad para orinar, pues también es muy importante entonces realizarse pruebas de laboratorio, que la doctora va a mencionarla seguramente, que son, por ejemplo, el PSA, la enzima prostática, que te dice, es un indicio de cómo está funcionando esa próstata y si puede tener cierta tendencia a crecer o a tener un problema de tipo neoplásico. Por lo tanto, Exacto. ya el hombre después de los 50 años, ya la misma situación anatómica y de sintomatología urinaria lo va a hacer que consulte a un médico y el doctor definitivamente le va a indicar, entre otras pruebas, este estudio de la enzima prostática. Sí, Tenemos otra doctor Francis. pregunta. Tenemos Ujú. otra pregunta por acá. Nos dicen, buenos días, ¿qué precio tiene esa intervención? Bueno, buena pregunta también. Exacto. Definitivamente. Miren, los costos van relacionados no solamente al tipo de cirugía, a este tipo de cirugía de ablación prostática. Se determinan muchas veces basados en el tamaño que tenía la próstata, si hay que hacer algún tipo de protocolo quirúrgico, digamos, lateral, pero está aproximadamente en el orden de los $10,000 el costo de este tipo de cirugía. Eso sería Claro, acá en Estados Unidos varían también y los hospitales, varían también los costos del equipo robótico que se utilice. Hoy en día tiene que ver todo eso también, porque los robots, como existen los automóviles, que unos son Pontiac y el otro son Ferrari, pues definitivamente también en los hospitales utilizan equipos más sofisticados donde tienen un valor agregado en este caso, al funcionamiento. Pero la técnica quirúrgica, la básica, la que yo he estado refiriendo, aproximadamente un costo de $10,000. oscila entre los $10,000. Ujú. ¿Ese precio también sería, en este caso, para México, doctora Nancy? Sí, sería muy parecido para México. Yo diría que entre los 8, los $10,000, que vienen siendo 200,000 pesos mexicanos aproximadamente, es lo que estaría costando. Ya. Ahora, afortunadamente aquí en México tenemos hospitales que ya te hacen, por así decirlo, un paquete, es decir, todo el costo, cuánto te cuesta esta intervención, incluyendo tus estancias en días dentro del hospital, etcétera. Entonces, resulta un poquito más atractivo para el paciente y también, bueno, de alguna manera para el seguro que está dando cobertura a esta enfermedad. Claro. Gracias, doctora. Tenemos también otra pregunta. Nos están diciendo, ¿cuáles son los valores del antígeno prostático de alerta? Bueno, los valores Claro. del antígeno prostático, doctora, si quiere, conteste la Sí, pregunta. si nos pasas la segunda, nos bajan un poquito la segunda diapositiva. Doctor Sánchez, también preguntaron, seguros y finanzas, ¿esa ablación es parecida a la que se hace con el corazón? Qué interesante pregunta también. En Exacto, esa es principio, buena a ver, responderla. sí, claro, sí, porque la ablación cardíaca también es bastante frecuente hoy en día. En realidad, la palabra ablación en el corazón obedece desde el punto de vista semántico a al mismo concepto que les dije anteriormente. La ablación no es más que la destrucción
la eliminación, la extirpación de un tejido en el cuerpo humano, en la anatomía humana. Lo que pasa es que la ablación a la que me están preguntando seguramente es la que se le hace al corazón cuando existe un trastorno del ritmo cardíaco. El Exacto, corazón es alguna un arritmia. órgano, el corazón es un órgano eléctrico. El corazón, aunque ustedes no lo crean, es como una batería gigante, que por cierto sale muy buena, porque no solamente el que vive Claro, 30 años, el que vive 80 años, imagínense el corazón de una persona de 80 años latiendo a 60, 70 latidos por minuto. Pero que desafortunadamente a veces ocurren dentro de esos cablecitos, vamos a decir, que se encuentran en en el tejido cardíaco. Hay una alteración en la transmisión de la electricidad de la batería esa gigante. Y entonces empiezan a ocurrir problemas de arritmia, es decir, existe un bloqueo, existe un trastorno de que el corazón no late igual. Un corazón cuando late normal es algo así como lup-dup, lup-dup, lup-dup. Si el corazón late lup-dup, lup-dup, le estoy diciendo lo que yo oigo cuando escucho un corazón nos ponemos el y cuando se estetoscopio. detecta en el electrocardiograma. Una vez que ya ustedes, por favor, no se empiecen a poner la mano en el corazón ahora y empiecen a ver si están lup-dup, lup-dup. Déjenlo para después, para poder terminar esta conferencia. Pero sí, la pregunta es muy buena porque la ablación cardíaca para los trastornos rítmicos es muy utilizado en medicina. Nosotros, en esta industria de seguros, donde vemos cualquier cantidad de condición médica, pues sí la vemos con frecuencia y tiene un resultado muy favorable. Antiguamente, para un tema de arritmia, se hacían otros procedimientos cardíacos muy invasivos. Hoy en día, con una ablación que ni siquiera es una cirugía de corazón abierto, se logra Exacto. meter al corazón, perdone la palabra, al ritmo que debe ser normal. No sé si Sí, contestó la es pregunta. una maravilla la ablación, totalmente. Ujú. Sí, por ahí nos preguntaban cuáles son los valores normales del antígeno prostático. Los valores normales del antígeno prostático siempre deben ser menores a 4 gramos nanogramos por mililitro. Este sería el valor normal. Más adelante vamos a hablar ahorita un poquito de qué pasa cuando tengo un antígeno prostático que es mayor a 4. Pues bueno, sí, un antígeno prostático tenemos que estar alerta, sobre todo hombres mayores de 50 años, pues deben de estarse checando cada año el antígeno prostático, está revisándose. El antígeno prostático no es más que una proteína que producen las células prostáticas. ¿Cómo checo mi antígeno prostático? Muy fácil, voy a un estudio de laboratorio, me toman una muestra de sangre y esto determina mi nivel de antígeno prostático. ¿Qué pasa si tengo un antígeno prostático entre 4 y 10 nanogramos? Normalmente les pedimos a los pacientes que se hagan otro estudio de laboratorio que se llama antígeno prostático libre, que este es como tal toda esta proteína que está circulando en la sangre y bueno, nos permite a los médicos y en particular a los urólogos, pues revisar cómo están los niveles de esta proteína en el cuerpo. El antígeno prostático libre circula libre por la sangre, por eso se llama antígeno prostático libre, frente a uno que va ligado a proteínas y de ahí podemos decir si esto podría hacernos algún acercamiento a verificar si el paciente está teniendo algún crecimiento prostático o alguna sospecha de malignidad. ¿Por qué sospecha de malignidad? ¿Por qué no decimos es cáncer? No, porque no todo el antígeno prostático elevado pues es diagnóstico de cáncer. Sí, eso sí, si tenemos un antígeno prostático mayor a 20 nanogramos sobre decilitro, bueno, el riesgo de tener cáncer de próstata sí va a ser cercano al 80%, a que tengamos ese diagnóstico. Pero es importante, pues, tener claridad sobre qué pasa si tengo un antígeno prostático mayor a 4. Ahí sí hay que tener otro tipo de estudios, otro tipo de controles y verificar siempre los hombres mayores de 50. Ojo, los hombres que tienen por ahí de los 40 años y que hay un familiar cercano, directo, abuelo, papá, hermanos, que han tenido cáncer de próstata o que tienen enfermedades prostáticas, dígase hipertrofia prostática, prostatitis, cáncer, bueno, es obligatorio que sí o sí se estén haciendo controles de antígeno prostático
anuales acudan a su urólogo de cabecera y den seguimiento pues a toda la parte de laboratorio que es súper necesaria para seguir el control. Y mencionando un poquito lo que decía el doctor Salces, pues, ¿por qué es importante hablar del cáncer de próstata? Pues, miren, yo les voy a dar cifras. De acuerdo con el Instituto Nacional contra el Cáncer, en los Estados Unidos, el costo del tratamiento del cáncer prostático se ha incrementado muchísimo. La proyección total del costo en Estados Unidos para este 2024 es de 200 billones de dólares, ¿no? Entonces, estamos hablando que se ha incrementado en todos los sentidos, en tratamientos, en diagnósticos, en estudios de laboratorio, y aquí lo que queremos hacer énfasis es en la prevención. Si tenemos una cultura preventiva sobre la medicina, sobre ir a tratarnos, como bien lo menciona el doctor Salces, los médicos son un poquito más eh, más miedosos, ¿no? De pronto que les cuesta un poquito ir al médico, ir al urólogo y decir, oye, ¿qué pasa por qué el urólogo me da miedo? ¿No? Muchos tabús que hay alrededor. Pues sin embargo, pues es importante que acudan, que se revisen y bueno, en México, fíjense, el cáncer de próstata en etapa avanzada y en Latinoamérica, sobre todo, esto fueron estadísticas que encontramos incluso en Internet, pues el cáncer de próstata en Latinoamérica nos cuesta alrededor de $6,000 al mes, muy por encima de cuando se detecta en edades tempranas. Entonces, si yo me estoy haciendo un chequeo, un antígeno prostático laboratorio, esto me va a costar $15, ¿no? Pero estarme haciendo ya cuando tengo esta nicturia, que voy mucho al baño, que me duele para hacer del baño, bueno, pues seguramente ya hay más síntomas. ¿Por qué? Porque pasa que el cáncer de próstata suele ser asintomático. Al principio no nos da síntomas y ya cuando da síntomas, pues bueno, ya estamos hablando de un cáncer en etapa avanzada. Por dar cifras, en Latinoamérica, pues en Brasil hay alrededor de 65,000 casos nuevos de cáncer por año. Es el segundo cáncer más frecuente en hombres. En Venezuela, la mayor incidencia de cáncer en hombres va alrededor de los 65 a 74 años, siendo la edad más frecuente de diagnóstico a los 66 años. Y en México, desafortunadamente, pues es la primera causa de mortalidad en hombres. Tenemos que hay alrededor de 9.8 muertes por cada 10,000 hombres. Esto es una cifra alarmante de verdad. Y sí tenemos que preocuparnos, sensibilizar a los hombres sobre estas estadísticas para que lo sepan, porque además 1 de cada 6 hombres mayores de 60 años va a ser diagnosticado con cáncer de próstata. Entonces, sí es importante que hagamos hincapié en la prevención. La La prevención. mitad de los hombres que tienen entre 51 y 60 años, como lo mencionábamos, pues padecerán un agrandamiento prostático, la próstata se va a hacer más grande. Y bueno, adicional a esto, hay que checar perfectamente bien que ahí el antígeno prostático, etcétera. Y bueno, ¿qué es el cáncer de próstata? Porque estamos aquí sensibilizándonos. Es como tal el crecimiento anormal de las células de la próstata y que además tiene la capacidad de invadir otros órganos. Como lo mencionamos hace ratito, pues la próstata está rodeada de la vejiga, de la uretra. Y bueno, ¿qué pasa? Pues este cáncer, conforme va creciendo, va a ir invadiendo otros órganos. Por eso es que cuando ya lo encontramos en etapas muy avanzadas, pues resulta que el abuelito tiene dolor en la rodilla, dolor en la columna, por ahí salió una fractura importante. Y bueno, hay que estar checando siempre pues esta sintomatología, acudir de inmediato con el urólogo. Y importante, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas para el cáncer de próstata? Aquí lo mostramos. Primero dijimos hace ratito, el antígeno prostático específico es una prueba sanguínea para determinar el nivel de sangre. Ya dijimos que el valor normal tiene que ser debajo de 4.4, 4. Adicional, vamos a acompañarlo si yo detecto que en la prueba, en mi resultado, ya me dieron mi resultado y hay un antígeno prostático mayor a 4, bueno, vamos a estar vigilando a este paciente con no solo el antígeno prostático, vamos a hacer, tiene que acudir con el urólogo y hay que hacerse el tacto rectal. Es un estudio necesario. Afortunadamente, y bueno, esto es una buena noticia también para los hombres, las sociedades de urología europeas y americanas cada vez están diciendo, y las guías clínicas también aquí en México, mencionan que, bueno, cada vez
podemos ir reemplazando el tacto rectal porque ahora ya está la resonancia magnética que nos da unas lesiones muy significativas cuando hay alguna alteración en la próstata. Entonces ya hay quien está diciendo, ya no es necesario tanto el tacto rectal, vamos a hacer la resonancia magnética, pero ojo, la resonancia magnética es un estudio muy caro. En México nos puede estar costando los 20,000, 25,000 pesos. Esto traducido en dólares, pues son los $1,000, 1,200 por ahí. Latinoamérica también una resonancia es muy cara y no en todas las instituciones está este equipo. Pero bueno, para quien tiene una póliza de Ever Insurance, quédese tranquilo porque bueno, va a tener cobertura para los estudios que estén basados en las guías clínicas para el tratamiento de cáncer de próstata. Entonces, tenemos el antígeno prostático, voy con mi urólogo, me dice, oye, hay que hacer un tacto rectal porque salió un antígeno prostático elevado, vamos a verificar. Y si detecta el urólogo que hay una lesión indurada, crecida por ahí, y dijimos hace rato que hay una zona donde se toca más y se detecta más el cáncer de próstata, pues bueno, adicional, el urólogo decidirá si se hace una biopsia, que es la biopsia como tal, se extrae tejido de la próstata y se analiza para confirmar o descartar la presencia de cáncer. Normalmente la biopsia pues es una biopsia que se hace, evidentemente hay tres opciones, transrectal o transperineal. Esta biopsia se hace, se introduce el equipo de ultrasonido transrectal, se toman se toman muestras randomizadas, que es randomizadas en donde está el área sospechosa que ya vimos que está ahí indurada, que cambia, que ha crecido, y se toman ciertas zonas aleatorias además a la próstata. Normalmente en la biopsia se toman un mínimo de 8 muestras a un máximo de 18 muestras, 18 punciones, ya que tenemos que revisar cómo está la próstata, no solo en la zona donde la detectamos crecida, sino alrededor también, en un total, ¿no? Para que nos pueda dar una imagen más grande de qué está pasando, pues, con esta próstata. Lo mencionamos hace rato, está evidentemente las pruebas diagnósticas, el antígeno, el tacto, la biopsia, el ultrasonido, y bueno, otro equipo que está llegando a priorizar todas estas pruebas diagnósticas, pues es la resonancia magnética. Obviamente la biopsia nos va a decir qué pasa, hay una lesión, no hay una lesión. Se saca una escala que se llama la escala de Gleason. Es un doctor Gleason que en 1966 detectó, bueno, formuló esta rango de qué pasa con los resultados que salen en la biopsia, y la biopsia nos va a dar las características anatomopatológicas, quiere decir los tejidos, cómo están dentro de la biopsia, y la diferenciación glandular, teniendo en cuenta 5 puntos, que básicamente son las zonas y los nodulitos en cómo está conformada el cáncer o lo que puede ser ya diagnóstico de un cáncer. Entonces, pues verán que es súper importante hablar de próstata, checarse, verificarse. Recuerden que con Ever tenemos los chequeos ejecutivos que vienen desde los 100, 150, 300, $500, dependiendo del tipo de póliza que tengan, y los chequeos preventivos también. Entonces, pues con toda confianza vayan, acudan a sus laboratorios. Tenemos convenio con hospitales y proveedores de alta gama. Así que con toda confianza, hagan uso de la medicina preventiva. Doctora, aquí nos preguntan, ¿cómo se relaciona la hiperplasia benigna con la disfunción eréctil y la eyaculación precoz? Como lo mencionaba el doctor Salces hace ratito, pues cuando tenemos una próstata que está enferma, vamos a tener problemas con las zonas, con toda la sintomatología y las zonas anatómicas con las que está relacionadas. Uno siempre va a ser incontinencia urinaria, o puede haber una ahí que la persona no puede hacer pipí, vamos a tener problemas para hacer pipí, y obviamente se relaciona porque la próstata es el órgano reproductor masculino importante, y bueno, nos favorece la parte de la eyaculación, favorece todos estos nervios que tiene alrededor la próstata, favorecen una eyaculación sana. Entonces, si yo no tengo, si tengo una patología, una enfermedad, una próstata inflamada, pues bueno, seguramente no habrá una eyaculación sana.
y habrá problemas de orina. En este sentido, pues toda la parte nerviosa, la parte sanguínea que rodea la próstata, los órganos que hay alrededor son los que de alguna manera se afectan y bueno, en este sentido es cómo se relaciona con la disfunción eréctil. Ok, ok, gracias, doctora. Tenemos otra pregunta también por acá. Nos preguntan, ¿cómo se monitorea el cáncer de próstata después del tratamiento? Bueno, ya que el médico diagnostica que hay un cáncer de próstata, habrá que determinar qué tipo de tratamiento va a recibir. Normalmente depende el estirpe o la lesión de cáncer de próstata que haya resultado. El adenocarcinoma es el cáncer de próstata más frecuente que hay. Así se le llama, adenocarcinoma es el tipo de tejido que sale, que es el más frecuente de próstata. Normalmente en un inicio suele ser muy asintomático, por eso decimos que hay que estarse checando. Y bueno, los urólogos dicen, hay 3 tipos de tratamiento, hay que ver si necesita cirugía. Si vemos que hay una lesión que solo está en la próstata, no hay metástasis, no se ha movido el cáncer de la próstata, podemos retirar la próstata, se hace una prostatectomía radical. Esto puede ser a través, como lo mencionaba el doctor Salces, de un robot, de un robot Da Vinci, o se hace una prostatectomía vía laparoscópica. Desde el año 2000 se hacen las cirugías laparoscópicas. Actualmente hay esta técnica ya robótica también para quitar el tumor. Y si hay una lesión metastásica, habrá que incluir también la quimioterapia, la radioterapia, y eso lo va a determinar efectivamente el urólogo, el oncólogo, dependiendo el tipo de lesión. El seguimiento y control, pues siempre será hacer una tomografía o la resonancia magnética y si tiene la oportunidad, si tiene una cobertura como la de Ever Insurance, normalmente las guías clínicas marcan que hay que hacer un PET-CT. Este PET-CT nos da una imagen completa del cuerpo y nos dice si hay alguna lesión adicional al cáncer de próstata, si este cáncer se ha movido hacia el hueso, hacia pulmón, o el cáncer se mantiene tranquilo después de haber quitado la próstata o después de haber ingresado a un ciclo de quimioterapia, a un ciclo de radioterapia. Aquí lo determinará siempre el especialista tratante, pero bueno, siempre estar en chequeos sí o sí anuales. Muchas gracias, doctora. Y bueno, Doctor tenemos una pregunta para el doctor Salces. Me dicen, ¿se puede hacer una segunda opinión médica con nuestro Expert Medical Review con mi póliza Ever en el caso de cáncer de próstata, doctor Salces? Sí, interesante pregunta y definitivamente es muy oportuno poderla responder. La persona que la realizó, le agradecemos mucho. Afortunadamente contamos con este beneficio de Expert Medical Review, que se trata de hacer una segunda opinión médica para condiciones médicas complejas, condiciones médicas donde haya dudas en el diagnóstico o en el tratamiento. Y por supuesto, el cáncer forma parte de esas condiciones médicas que estadísticamente yo he realizado más segundas opiniones médicas, sobre todo los temas no solamente diagnósticos, sino de los tratamientos. Por tanto, la respuesta es sí. Tenemos el beneficio de Expert Medical Review, solamente con solicitarlo. Es muy importante que nos envíen la información médica para poderlo nosotros revisar y bueno, se completa una solicitud de este tipo de beneficio. Pero lo importante es enviar la información médica para que nuestro equipo de segundas opiniones la pueda ver, revisar. Y estos casos los manejo yo personalmente en cuanto a la entrevista inicial. Es decir, la entrevista, el, el enganche, que vamos a decir, con el asegurado que ya es un paciente que necesita de ayuda, necesita saber qué hay con su condición médica. Es muy importante esa entrevista, pero para ella necesito tener información médica y saber exactamente cuáles son el objetivo de esa segunda opinión médica. Pero sí, definitivamente esta es una de las condiciones médicas que más necesitamos o que más recibimos solicitudes para ello. Muchas gracias, doctor. Y bueno, tenemos otra pregunta también que dice, ¿qué prevención o recomendación es lo más adecuado para que no llegue a convertirse en cáncer?
Sabemos que contamos, bueno, con los chequeos preventivos, pero aparte de eso, ¿ustedes tienen alguna recomendación o algo que nos puedan sugerir para las personas que nos están viendo? Doctora, Claro, siempre, siempre, como lo hemos mencionado, el doctor Salces, sí, adelante. no, no, te eh, iba a decir que podías conversarle un poco acerca de las cosas que colateralmente se pueden hacer. Se ha comprobado que también la alimentación que tenemos, lo que se puede hacer desde el punto de vista del día a día en nuestras vidas puede ayudar. Pero con la gama de estudios que existen actualmente, la pregunta anterior de cómo seguir el cáncer, la doctora la contestó perfectamente. Evidentemente, el seguimiento está directamente proporcional al tratamiento que le han hecho al paciente, el tipo de tratamiento y hay sin número de investigaciones que se pueden hacer evolutivamente después de un cáncer, pero hay que ver también qué tipo de cáncer fue o qué tipo de cáncer ha sido después que se le hizo el tratamiento inicial. claro, pero sí recordar, bueno, control preventivo, antígeno prostático, ultrasonido transrectal, evidentemente una dieta sana. La obesidad se ha relacionado con un incremento en el antígeno prostático, entonces si tenemos pues una dieta sana, el ejercicio, esto generará disminución o que por lo menos se mantengan los niveles de antígenos prostáticos dentro de los rangos normales establecidos, que dijimos que tienen que ir abajo de 4,4 nanogramos sobre mililitro y bueno, estar alerta siempre, cualquier síntoma irritativo, cualquier síntoma obstructivo, sobre todo para la micción, para la orina, dolores al orinar, molestias, cualquier urgencia, oye, quiero ir al baño, ya me está ganando, bueno, ya en ese momento pues estar alertas, ¿no? Este flujo lento, revisarlo siempre. Nosotros aquí en México contamos con excelentes especialistas. En la colonia Roma tenemos a la clínica Urodiagnóstico, eh, que está ahí, cuentan con todos los equipos necesarios, el personal de Grupo Ángeles, hospitales ABC, contamos con excelentes urólogos en México, en Brasil, en Venezuela y evidentemente pues en todos los hospitales en los Estados Unidos. Entonces, existe una gama importante de abanico importante de posibilidades para que ustedes puedan, tanto prevención como en tratamiento, tratar y prevenir el cáncer de próstata y cualquier patología prostática. Muchas gracias, doctora. Y bueno, no me están preguntando también, volviendo al tema de la segunda opinión médica, como lo que es conocido como el Ever Expert Medical Review, doctor Salces, me preguntan si hacer uso de este beneficio tiene deducible. Buena pregunta también. Definitivamente no. Este beneficio del cual hemos tenido muchos buenos testimonios a través de los años y creo que es algo que definitivamente trabaja con nuestros asegurados. eh, es un beneficio totalmente flat, como se dice, es decir, no hay deducible, no hay ningún tipo de restricción. Solamente sería enviar la información médica y claro, pasaría eso, por el proceso de nosotros revisar la información y ver las características de la enfermedad y enviarla entonces a los expertos acá en Estados Unidos, pero la respuesta es que no tiene deducible. No tocó, perfecto. Ah, no Entonces, tiene deducible y además no afecta la suma asegurada en este caso del paciente, del asegurado. Entonces, pues es una ventaja competitiva que tenemos para hacer uso de las pólizas, este chequeo, esta opinión médica, que bueno, ya sabemos que el doctor Salces es experto y cuenta con todo un equipo médico detrás de él que especialista que apoya en toda la contención y documentación que se necesita. muchas gracias. Yo quería la pregunta anterior, doctora, con su permiso. Yo Claro. creo que la pregunta sería bueno completarla poco, porque ahí me veo un poco comprometido yo también, un tema de años, ¿no? El cuidado que uno debe tener. Hay que tener en cuenta en cáncer de próstata que no exista una antecedente, en este caso, un familiar que haya tenido la enfermedad. Yo recomiendo personalmente, a través de mis años de experiencia como médico, que todo caballero que esté oyéndome en este momento tenga un familiar
allegados, si es padre, pues ni modo, tíos o algún familiar también más allegado, pero deben tener precaución. Una vez que desafortunadamente haya habido cáncer en la familia y si hay personas allegadas como el papá, deban tener presente vamos a empezar por la alimentación, una buena alimentación. Exacto. Sabemos que la carne de res es deliciosa. eh, Hay muchas comidas que son deliciosas, pero la carne de res está ya en estudios que se han hecho muy directamente relacionada con la incidencia del cáncer de próstata. No es que en realidad sea la causa directa, pero es un factor de riesgo. ¿Qué cosa es un factor de riesgo? Es un factor que tú estás llevando a tu cuerpo sabiendo que tienes un proceso de que tienes una herencia. Cuando tú consultas a un urólogo, te hacen y tú vienes con sintomatología prostática, una de las cosas que te preguntan muy importante es si tu papá o tu mamá o si tienes algún familiar que ha tenido cáncer de próstata. Porque en el cáncer de próstata, también en el pulmón un poco las estadísticas muestran de que hay mucha incidencia directa de antecedentes de cáncer, ya no decir en la familia, sino cáncer de familiares directos. Y también, bueno, hay que tener también un poco de precaución en cuanto a control de las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas definitivamente irritan la próstata. Uno tiene que evitar, en sentido general, tomar o comer alimentos o bebidas que sean irritables para la próstata. Y las hay. Las bebidas alcohólicas son irritantes en la próstata. La próstata es una glándula, nosotros los caballeros muy buena, ¿eh? Estamos muy agradecidos de ella, pero tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla Claro, con buena alimentación, tenemos que cuidarla cuidando nuestros cuerpos. El aumento de peso también está descrito, ¿eh? Hay estudios, es que para la próstata, como hay tanta incidencia, como menciona la doctora, la incidencia de cáncer de próstata es grande, a pesar de todos los diagnósticos y tratamientos, se ve con frecuencia en el mundo entero, en cualquier país del mundo, pero sí creo que es muy importante la prevención y cuidarse ya como persona, ¿no? Yo exacto. les tengo buenas noticias y quiero cerrar esta conferencia con este beneficio que tenemos los seres humanos, sobre todo los caballeros. Hoy en día, el cáncer de próstata puede ser estudiado con más profundidad. Existen lo que le llaman unos estudios inmunohistoquímicos que se le hacen a la biopsia. Estamos hablando ya de un paciente que desafortunadamente ha sido diagnosticado con un cáncer, ha tenido que ir a un quirófano, a una prostatectomía total, parcial, y se le ha hecho una biopsia, por supuesto. La biopsia en realidad es la que nos guía directamente a decidir el tipo de tratamiento. Este estudio inmunohistoquímico no solamente nos encamina a la decisión de operar o no operar y el tipo de cirugía o de procedimiento quirúrgico que vamos a usar, sino también que nos ayuda a determinar el tipo de cáncer que es, si es un cáncer primario de la próstata, es decir, una persona que se le presenta el cáncer y no tiene antecedentes de ningún tipo, y es primario porque no lo tiene en ninguna otra parte del cuerpo. Está el cáncer de próstata metastásico, que viene metastásico de otro órgano, que puede ser el pulmón, puede ser la tiroides, y también determina sobre todo los tratamientos. Es ahí a donde voy. Gracias a estos estudios se ha podido clasificar los cánceres, ya no como cuando yo empecé a estudiar medicina hace muchos años, no quiero que saquen cuentas, pero cuando el cáncer se empezó a diagnosticar, no había estos estudios. Entonces al cáncer se le decía, como se dice, cáncer de próstata, cáncer del pulmón, cáncer de vejiga, pero ya hoy los cánceres se clasifican, ya no son Juan. Ahora son Juan Díaz Pérez Hernández, para Exacto. compararlo un poco semánticamente. ¿Por qué? Porque se le hacen estudios, y esos son los estudios inmunohistoquímicos, que determinan y dan por consiguiente confeccionar un protocolo ideal para ese paciente. Y eso es un gran logro en la medicina y en el tratamiento del cáncer de próstata. Ya
ese estudio te dice, bueno, este paciente hay que operarlo, ya fue operado, ok, perfecto, pero ¿cómo vamos a seguir ese tratamiento? Llevar a quimioterapia con radioterapia, y de acuerdo a la clasificación de esos estudios, que son, por cierto, muy acertados, se confeccionan lo que le llaman los protocolos de quimioterapia. Y esos protocolos de quimioterapia, señores, han salvado muchas vidas. Se ha podido reducir un poco el porciento al menos de los fallecidos. ¿Por qué? Porque funciona. No es lo mismo un paciente que se opera y no se sabe exactamente cómo manejarlo. Sí, claro, ya hay protocolos creados a través de los años de que, bueno, por el tipo de cáncer vamos a poner una quimioterapia y bueno, ya ahora un cáncer más avanzado vamos a combinarla con una radioterapia, pero era muchas veces empírico sin una certeza. Estos estudios ya han determinado cuál es en realidad el camino, como sucede, por supuesto, en los cánceres de mama, que es donde uno de los cánceres que más se ha avanzado en la medicina en los últimos 20 años. Estos protocolos de quimioterapia han salvado muchas vidas en las mujeres y han remitido a muchos cánceres de mama, producto de que se han utilizado tratamientos adecuados. Hay féminas que han tenido cáncer de mama y solamente con la cirugía han resuelto y no necesitan quimioterapia o no necesitan radioterapia. Entonces, además de que ese proceso postquirúrgico del cáncer, que es tan que es tan difícil, porque los resultados de la quimioterapia con sus efectos secundarios, en la mujer sobre todo la caída de pelo, en los cánceres de mama, el hombre también, por supuesto, sufre mucho, porque toda quimioterapia tiene sus efectos secundarios indeseables. Y si a eso le Bastante. unes una radioterapia, definitivamente a veces Se a veces, complica. yo he tenido pacientes que me han dicho, para lo que he sufrido después de que me operé, prefería haber seguido con la situación médica esta de cáncer, pero sí, por lo menos, al menos tenemos la herramienta de cura, tenemos el arma para curar, porque hasta los citostáticos, los quimioterapéuticos han avanzado mucho en su procedimiento, digamos, en su confección. Pero cuando tú aplicas algo que en realidad está no normado, sino que está comprobado, que la quimioterapia, y no solamente el tema de asociar la radioterapia, no, el tipo de quimioterapia, el protocolo, el nombre de esos citostáticos que deben usar. Porque no es lo mismo usar un plaquitaxel con carboplatino o unirlo. Esto tendríamos todo el día para hablar de esto, pero esto ha sido una revolución increíble en la ciencia médica. Eh, bueno, yo me iré de este mundo, pero me voy complacido de que el cáncer se le está trabajando fuerte. Y ahora con las cosas estas de la inteligencia artificial, quizás se avance un poco más. Exacto. Yo creo que sí, pero se ha avanzado porque los médicos tienen esa sensibilidad, sobre todo en estos hospitales, escuelas, estos hospitales que son centros científicos, que más que un médico son científicos, porque han identificado que es una condición médica, bueno, que es el azote de la humanidad, es el azote de la humanidad, el cáncer. Y ustedes lo han visto hasta en sus propias familias. Exacto. Bueno, Incluso ¿alguna pregunta? podemos, ¿Sí? exacto. No, no, estaba viendo la hora, ya nos extendimos. Sí, Entonces, bueno, podemos decir que una de las recomendaciones que ustedes nos dan para que esta situación no se llegue a convertir en cáncer es alimentarse sanamente, no evitar el consumo de carnes rojas, evitar el consumo de alcohol y bueno, como bien sabemos, hacer nuestros chequeos preventivos. Así totalmente. es. Y en eso tienen a Ever como baluarte. Queremos ser una compañía que sea protagónica o protagonista, quizás no sea la palabra correcta, de la prevención médica. Si no hay prevención, hay enfermedad. Y cuando hay enfermedad, no sabemos a dónde vamos a ir. Lo ideal Así de la es. Pero medicina es prevenir. Y está entre los objetivos de Ever Insurance. Exacto, Gracias, no gracias esperar a por que esta se convierta participación. ya en una Las situación preguntas han crónica. sido formidables. Estoy contento, de veras. no, y nos vamos todavía, tenemos varias preguntas, pero Sí, bueno, ya sin nos responder. consumió el tiempo.
Sí, Me Pero están gracias pidiendo por participar. también perdón, doctora, me están pidiendo también si podemos compartir las láminas. Claro que sí. Se las pueden pedir a sus directores de ventas. Ellos les pueden compartir las láminas. Y de igual manera, toda esta presentación que se dio ahora, esta conferencia, se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube, así como todas las conferencias que se han dado anteriormente de nuestros Hola Ever se encuentran en YouTube. Doctora, doctor Salces, no sé si quieran decir unas palabras para despedirse. adelante, doctora. ¿Sí? No, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en una plática. Yo sé que 9 de la mañana, viernes, pues es complicado, pero gracias por acompañarnos, por estar y bueno, esperemos que se les haya quedado un granito de amor, esperanza y prevención después de estas pláticas, que es lo que queremos impregnar en ustedes. Y gracias a todos los agentes, a todo el equipo Ever que está aquí con nosotros. Definitivamente el éxito de esta plática ha sido las preguntas que nos han hecho. De Así veras es. que una buena pregunta es lo básico para poder transmitir conocimientos o en este caso pronósticos. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias. Igual Gracias. darles la noticia que somos más de 150 espectadores. La Qué gente, bueno. yo supongo que se va a quedar muy contenta y muy satisfecha de saber de todo este conocimiento por parte del doctor Salces y de la doctora Nancy. Gracias. Un placer. Un placer. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.